alguien se expresa por error es entendible, pero cuando decide hacerlo con malas intenciones es porque hay un interés de por medio, el cual puede ser económico, político o también orgullo y envidia. Así pues, la persona perjudicada, de llegar a verse muy afectada, podría tener depresión y los daños ser irreversibles. En consecuencia, la ley que regula la expresión y difusión del pensamiento debe de ser aplicada con rigurosidad. En el mundo actual y con tanta variedad de medios para comunicar, hay muchas personas sin la debida preparación comunicando y usurpando funciones, lo que se convierte en desinformación, haciendo mal por querer hacer el bien, y es debido a eso que vemos muchos problemas en ese sentido. No hay justificación para usurpar una función, aunque alguien no esté haciendo su trabajo, ya que hay otras personas con igual o mayor preparación en esa área para hacerlo. En tal sentido, se debe de estar claro en cuanto a esto para evitar inconvenientes. Informar debidamente es una gran responsabilidad porque es darle a conocer a alguien algo desconocido para que se entere y tome buenas decisiones. Pero si esas informaciones van contaminadas, es decir, son exageradas y aún peor, no se apegan a la verdad, pueden causar graves daños a quienes las escuchan. Por esta razón es que las personas deben de cuidarse y saber qué les conviene ver y escuchar y con cuáles medios informarse. La desinformación es la falta de información o información errónea recibida, es decir, dada por alguien de forma equivocada o que no ha tenido buenas intenciones al momento de comunicar, situación esta que puede inducir a una persona hasta la muerte, porque si están comunicando algo erróneo en cuanto a un virus o un tornado, etc., y se procede a hacer lo que le dicen, eso puede llevar a la muerte. Pero aún si se dice algo verdadero, hay que saberlo comunicar, porque si alguien se entera de algo real, sin embargo negativo, le puede provocar la muerte. Hay que seguir comunicando y existen los medios para hacerlo, porque el conocimiento es bueno, no así la ignorancia, de manera que quien comunica está influenciando a alguien más. Esto quiere decir que usted tiene el poder para alterar la manera en la que alguien piensa y eso producir un cambio y traer consecuencias a la vida de esa persona, por lo que se debe de hacer de manera correcta. Para no caer en la desinformación hay que tener en cuenta lo importante que es la imparcialidad y estar del lado de la verdad, no inclinarse a favor o en contra de alguien. Pero hay quienes dicen que no hay nadie imparcial. Entonces, de ser así, es difícil ejercer la comunicación y hacer un trabajo digno de ser recibido por la gente. Ahora bien, lo que queremos decir con esto es que si no se es completamente imparcial, hay que tratar de serlo lo más que se pueda para hacer un buen trabajo en la comunicación. No a la desinformación y sí a la excelente comunicación.